volver una oportunidad. ¿De acuerdo? Igual pasa con los metales pesados que estamos trabajando. Yo quiero centrarme un poco en dos casos de estudio que son de nuestro trabajo, de nuestra investigación, en nuestro quehacer académico, que tienen que ver con eso que hemos hablado, conocer el sistema, desarrollar el sistema. O sea, todo esto que les he contado a través de estos minutos de trabajo se resumen en que usted puede determinar su trabajo porque usted está convencido de eso y además usted conoce el proceso. Hay un método pirometalúrgico desde el punto de vista nuestro. Nosotros en Colombia no somos grandes productores de metales, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por meternos en el mundo de los materiales no metálicos y el cemento es un caso fundamental de métodos pirometalúrgicos en los cuales podemos trabajar. Me llama la atención en la fabricación de cemento. En el mundo estamos produciendo el orden de 3.000 millones de toneladas de cemento. No hay ningún material, no hay ningún metal que me produzca esta cantidad. El acero estamos del orden de 1.500 millones de toneladas. O sea, con cemento estamos doblando la producción de acero. ¿De acuerdo? Pues bien, una tonelada de cemento me produce una tonelada de CO2. Eso es 1 a 1. Entonces, si yo produzco una tonelada de cemento, tengo una tonelada de CO2. 3.000 millones de toneladas de cemento son 3.000 millones de toneladas de CO2 que estamos produciendo. Estamos generando en los hornos. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo que atacar el problema. Esa es una preocupación de los cementeros hoy en día. Esta es una fábrica de cemento. Entonces, ¿qué digo? El cemento lo tengo a toda parte, lo tengo en todos lados. Cuando hablamos de minería, no estamos hablando únicamente de metales, estamos hablando también del mundo de la construcción. Pues bien, el cemento es un gran aliado, pero si nos ponemos en el plan de que es un enredo, es un enredo. Claro, si yo estoy produciendo eso, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la producción de CO2 en función de la producción de cemento. Ataco el proceso, me voy para el proceso. No quiero ponerme en el tema de los detalles, porque nos toma tiempo, pero bueno, un poco la producción de cemento en concreto en el mundo. Pero a lo que voy. Estoy fabricando cemento, estoy atacando un producto que me genera clinker. ¿Qué es clinker? Una materia prima que se saca a partir de una reacción entre un carbonato de calcio y arcilla, es un mineral. Va a formar silicatos dicálcicos, silicatos tricálcicos, aluminatos cálcicos, ferroaluminatos tetracálcicos. Para fabricar eso necesito necesariamente que elevar la temperatura y generar calcinaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde está la generación de CO2? La generación de CO2 está en el proceso de calcinación de caliza. Vuelvo al tema, es un tema técnico. Vuelvo al tema, vamos a fabricar caliza, voy a calcinar caliza, voy a generar CO2, necesariamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuir eso, porque yo también estoy generando CO2 por la quema de combustibles. Claro, el combustible, pero el combustible me genera un 15% de lo que corresponde a la cantidad de CO2 que voy a producir cuando estoy calcinando. Entonces no tengo opción, tengo que atacar el problema. El problema está aquí, en la caliza. Pues bien, entonces ¿qué voy a hacer? Tengo que definir que yo puedo producir clinker por medio de adiciones, o sea, reduciendo la cantidad de caliza. De alguna manera puedo producir clinker adicionando a las materias primas o adicionando al cemento, o sea, producir cemento en otras condiciones. Bueno, hablar un poco de las condiciones de fabricación de cemento significa cambiar las condiciones de calcinación del horno y implica movilizar la energía hacia otro lado. Eso en el mundo piro. En el mundo hidro, un poco el tema del cianuro como problema o como reactivo para la obtención de oro libre. Pues bien, Colombia se ha convertido en uno de los puntos de utilización de mercurio más alto del mundo y de la manera más desbordada del mundo. Vamos a atacar el problema. El tema implica vamos a atacar el problema de la minería artesanal, limitar la cantidad de mercurio que se está utilizando, y eso implica conocer el proceso, cómo trabaja el mercurio y cómo trabaja la gente. Métase ahí que eso es un problema técnico. Vamos a resolver el problema técnico. Entonces ataque el problema, conozca la reacción, implique la gente, trabaje con la gente, implica qué está haciendo el mercurio y cómo lo va a reemplazar. El oro se puede trabajar con métodos gravimétricos para eliminar la cantidad de mercurio utilizado en concentración de oro libre, no de oro asociado a sulfuros. Bueno, un poco se trata de las tecnologías disponibles y los resultados que hemos conseguido. Estos son realidades que tenemos claramente para mostrar y que implica una aplicación de esto que he compartido con ustedes hoy. Muchas gracias. En honor al tiempo, creo que a Oscar lo podemos contactar si hay alguna pregunta después de la
sesión y ahora estamos un poquito contra el tiempo, así que vamos a proceder a presentar a nuestro último expositor de esta sesión, que es el muy conocido doctor Fathi Hawashi. Él es profesor emérito en la Universidad Laval de Quebec, posee los títulos grados de bachiller en Ingeniería Química por la Universidad del Cairo, el grado de doctor en Tecnología de Química Inorgánica por la Universidad Tecnológica de Viena y de doctor en Ciencias Honoris Causa por el Instituto de Minas en San Petersburgo, en Rusia. El doctor Hawashi obtuvo la beca del gobierno canadiense en la sede de Minas en Ottawa, enseñó en la Escuela de Minas de Montana, USA, Estados Unidos, y luego trabajó en el Departamento de Investigación de Metalurgia Extractiva de la compañía Anaconda en Tucson, Arizona, antes de llegar a la Universidad de Laval. Aquí tenemos el gran privilegio de tenerlo al doctor para que nos haga la exposición sobre cálculo by Wright, by leaching versus pressure of hydrometallurgy. Doctor, please. Gracias. Es un placer para mí estar acá en el Perú una vez más. Estoy muy impresionado por el interés de las personas acá y de los ingenieros jóvenes de participar en los cursos cortos y de asistir a las conferencias, y les deseo mucho éxito en el futuro. Como ustedes ven, yo vengo de la Universidad de Laval en Quebec. Esa universidad tiene 40,000 alumnos y que fue fundada por el arzobispo François de Laval, que vino de Francia en el 1663 y fundó la primera escuela en Canadá. Y este seminario, escuela, fue nombrada como universidad en el año 56 durante el reinado de la reina Victoria, cuando New France fue conquistada por los británicos. Está al lado del río Saint Lawrence, en la parte oriental de Canadá. Ahí tienen ustedes mi dirección electrónica para que puedan contactarse conmigo cuando gusten. Voy a hablar acerca de la lixiviación bacteriana, especialmente para calcopiritas, pero este lixiviado bacterial ha tenido éxito para los minerales de cobre de baja ley y también para liberar el oro de la matriz de pirita. Este tipo de minerales son refractarios de oro porque no se puede lixiviar el oro en solución de cianuro cuando hay pirita, así que hay que solubilizar primero la pirita y luego hacer la cianuración. Esta lixiviación de bacterias tuvo éxito para los minerales cúpricos de baja ley y hay grandes operaciones en los Estados Unidos y en otros lugares. También se aplica para la liberación del oro de la pirita. Por ejemplo, el proceso Biox en Ghana, en África, una de las operaciones más grandes, y acá nosotros podemos ver la cantidad de grandes tanques que están agitados mecánicamente para disolver la pirita y luego reaccionar el oro con la solución de cianuro para su extracción. La biolixiviación de la calcopirita fue investigada en 1998 en Tasmania, en Australia, y luego en Sudáfrica, juntamente con Peñoles en Monterrey, en México. Y finalmente, con la investigación la hizo Alliance Copper, que fue un joint venture entre BHP Billiton y Codelco en Chile.
y la planta de demostración estaba ubicada cerca de Chuquicamata. En la planta de Piñoles y en Chuquicamata yo he estado, y esto nos muestra una foto de la planta piloto en Tasmania, y está en Johannesburg, en Sudáfrica. Mintec es una organización muy grande dedicada a la extracción de materiales. Esto es Peñoles en Monterrey. Alliance Copper, la compañía que empezó en Chuquicamata, como utilizaron una bacteria termofílica en el sistema, que era posible que pudiera funcionar a 90 grados centígrados, acelerando la reacción. A esta temperatura la solubilidad del oxígeno fue baja, y por esto la planta estaba formada por 6 reactores grandes agitados mecánicamente y recubiertos con ladrillos resistentes al ácido. Debido a que el oxígeno y el aire no se utilizaron, se necesitó dióxido de carbono para que la bacteria pudiera tener acción, y se tenía que introducir de manera separada. Hubo un plan para poder introducir dióxido de carbono. Los nutrientes de bacteria como fosfato y iones de amonio tienen que ser proporcionados para la mezcla de la reacción. La agitación no puede ser alta para evitar la destrucción de los microorganismos, y esta es la razón por que la reacción fue lenta, de 4 a 5 días para completar un lote. La reacción de lixiviación de la calcopirita puede ser representada en esta ecuación. El cobre va en solución y también el hierro va a ir en solución. Grandes cantidades de oxígeno se consumen y también grandes cantidades de cal para poder precipitar los sulfatos ferrosos. La excesiva disposición y problema de manejo de material de hidróxido ferroso y de mezcla de yeso se tiene que calcular con esta ecuación. En el paso de recuperación por electrólisis, el ácido tiene que generarse y también tiene que ser desechado. Todos los atentos para aplicar esta tecnología de concentrados de calcopirita han fracasado. También otra tecnología fue introducida por GeoCoat, en la cual el concentrado de calcopirita es mezclado con pellets de roca inerte y son sometidos a lixiviación en pilas. Acá ven ustedes, el mineral es sometido a la flotación para poder producir un concentrado, y el concentrado es diluido con material inerte para aplicar la lixiviación en bacteria. En mi opinión, esto no tiene lógica. Si nosotros vemos otra tecnología para tratar la calcopirita con lixiviación de presión, de acuerdo a esta fórmula, con el concentrado de calcopirita, se mezcla con ácido diluido y se introduce en un autoclave a presión de oxígeno a una temperatura de 150 grados centígrados, y vemos que estos 3 componentes de calcopirita se pueden descomponer en un solo paso, y se puede poner azufre, la mayor parte del azufre. La reacción es rápida, se completa de 20 a 30 minutos. El consumo de oxígeno es de 1,5 mol por mol de calcopirita, comparado con 4 mols en el caso de biolixiviación. Esto es menos de 1/3 que se requiere para la lixiviación de bacteria. Suficiente es contar con un reactor, y el cobre se separa del hierro, ya que óxido de hierro se precipita durante la reacción. Todo el azufre en el concentrado se puede obtener en forma elemental. Cuando se recupera el cobre de la solución por electrodeposición, el ácido generado en el ánodo es igual al que se requiere para la lixiviación, y por lo tanto no hay problemas de la disposición del ácido. No hay manipulación del material y tampoco problemas de disposición de la cal por la adición de cal.
Cualquier arsénico que esté presente en el concentrado va a continuar como tal. Acá podemos ver un esquema, una hoja de flujo de la lixiviación del concentrado de calcopirita en un autoclave con ácido sulfúrico y oxígeno, y también después de la filtración se remueven los minerales de ganga y la solución puede ser electrolizada para recuperar el cobre, y luego durante la electrólisis el ácido generado puede ser reciclado en el paso de lixiviación. Luego el residuo de la filtración puede ir a flotación con azufre elemental y luego tratado con una solución de cianuro para llegar a metales preciosos. La lixiviación de presión ha tenido éxito para el tratamiento de la pirita y concentrados de arseno pirita para liberar el oro en la matriz. El mecanismo de la acción de bacteria ha sido dividido en acción directa e indirecta. La bacteria oxida el hierro ferroso y esta reacciona en el sulfuro. Una forma simple de ver la acción de las bacterias está en este diagrama, en la cual los microorganismos que se adhieren al mineral y el mineral de sulfuro se va a liberar y va a liberar metal de sulfuro y de fierro. Entonces los sulfuros no son solubles en agua, pero aún pequeñas cantidades de iones de metal y de sulfuros van a quedar acá. Tenemos el oxígeno que va a oxidar el mineral de sulfuro para formar el sulfato. Este equilibrio va a ser siempre movido hacia a la derecha y la mayor parte del sulfuro va a convertirse en solución. El ion de sulfuro y el oxígeno presentes en la solución son partes por millón. Los iones ferrosos generalmente abundan. Entonces se puede considerar que los iones ferrosos se pueden oxidar a férrico y esto va a solubilizar el sulfato. Pero esta reacción parece ser la reacción más importante de la representación de la lixiviación de los sulfuros. Acá tenemos un cuadro que muestra la cantidad de plantas que están utilizando lixiviación a presión para liberar el oro desde la pirita. Empezó en 1985 y acá pueden ver ustedes la cantidad de autoclaves y la capacidad. Y también acá tenemos en el medio de la selva estos autoclaves que están instalados para lixiviar la pirita y liberar el oro para su cianuración. Acá tenemos un reactor que es tan grande como lo que ustedes ven acá, que parece un vagón de ferrocarril, y tenía una inclinación horizontal de 3 a 4 grados y está dividido en distintos compartimientos. Cada uno tiene su agitador. Entonces la alimentación del lodo ingresa por un lado y sale por el otro extremo. Un autoclave típico tiene 4 metros de diámetro y acá vemos 40 metros o 30 metros de longitud para poder operar y funcionar con éxito. Acá vemos la fotografía de un autoclave en funcionamiento. Estos son los agitadores. Algunos autoclaves pueden ser revestidos con ladrillos que resisten al ácido, colocando estas capas de ladrillos, y otros autoclaves
pueden tener una capa de titanio dentro del autoclave en vez de los ladrillos. Entonces el tamaño del autoclave puede aumentar y hay que minimizar los problemas de corrosión. Esta operación de lixiviación o de presión se forma de esta parte. La parte central es el autoclave, donde se introduce el lodo en el reactor de presión que necesita una bomba de alta presión de pistones, y este es el tanque donde se introduce la carga y los agentes de lixiviación y el ácido, y luego se bombea en un precalentador de lodos, y de este precalentador se bombea hacia el autoclave. El proceso es un proceso continuo. El lodo que sale del autoclave sale a presión de alta temperatura y tiene que ser filtrado. Entonces pasa por la filtración y luego debe ser introducido a un tanque vacío, un tanque tipo flash, para poder ampliar, y la temperatura va a disminuir y se va a generar un vapor para el precalentamiento de los lodos. Así que es un sistema sumamente eficaz. No hay contaminación, todo está bajo control y por lo tanto también todo es cerrado, así que no hay oxidación. Y los lodos que salen del tanque flash van al sistema de filtración. Acá podemos ver el equipo principal, el tanque de pistones de alta presión, y funciona bajo un principio bastante simple. Los compartimentos están acá que contienen aceite, y acá tenemos también un fronto de caucho, y acá tenemos un pistón que sube y baja. Cuando baja, esto se mueve hacia la izquierda y el diafragma va a la izquierda, ingresan los lodos, y cuando el pistón sube, el diafragma cambia hacia la derecha. La válvula se abre y luego los lodos salen. Entonces no entra el lodo en contacto con el pistón, por lo tanto hay un mínimo de contacto. Y esto es para la planta de alta presión. El tanque tipo flash es otra pieza del equipo. Es un tanque vacío muy grande y se introducen los lodos por la parte superior y sale por la parte del fondo, y el vapor generado se recolecta en la parte superior. Ahí ven que hay una sección transversal que nos muestra un envase muy grande, y también tenemos áreas de protección porque si los lodos no se ingresan a altas temperaturas, simplemente va a ocasionar un daño en este envase. Acá tenemos estos tanques flash. Este en particular es de Barrick, y no hay ninguna emisión de gases en la planta. Este es el precalentador. El lodo es introducido por la parte superior y no hay ninguna presión que viene desde el tanque flash. Entonces el contenido directo, el lodo líquido, va a ser precalentado antes de ingresar en el autoclave. En resumen, a pesar de las aplicaciones en la lixiviación de pilas, de minerales de cobre de baja ley, se cree que la lixiviación de bacterias solamente puede ser aplicado para liberar el oro del concentrado de pirita aurífera, pero no puede ser recomendado para concentrados de calcopirita. La oxidación catalítica de ferroso a férrico, mientras esto está sucediendo debido a la abundancia de iones ferrosos, se necesita que el
el ion de sulfuro se oxide catalíticamente a sulfato por el oxígeno en la superficie del microorganismo. Esa es solamente una hipótesis. Espero haberles dado una rápida visión de las diferencias entre lixiviación de bacterias y lixiviación de presión y les agradezco mucho por su atención. Permite hacer algunas preguntas. Because of your si hubiera algunas preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor sobre su posición? ¿No hay preguntas? Una pregunta. ¿Cuánto es la alta presión que consideran? Perdón, ¿podría pararse? No, Sí, quería preguntar cuando habla de alta presión, ¿de qué presión está hablando? When you speak about It's about 2000 kilopascal. 2000 kilopascales. Eso se puede traducir como, ¿cuánto? No sé. 10 atmósferas, 5 atmósferas, 2000 kilopascales. 15 atmósferas, algo así. La temperatura es como 100 grados. Temperatura es más o menos 150 grados centígrados y son como 15 atmósferas. Eso no es alta presión. La industria del aluminio ha estado utilizando presiones de lixiviación a presión por más de 100 años, así que no hay problema con la presión. Aquí hay una pregunta adelante. Señorita, señora adelante. Hello? He's speaking in English, sir. He's speaking in English. Could be applied to low grade ore. Sir, he is placing the question. Is possible that any chance to apply perhaps to low grade ore? Apply pressure issue to low grade. ¿Quiere poner lixiviación a presión para minerales de baja ley? No creo que eso sea útil, porque el tamaño del reactor sería demasiado grande. Tienen que concentrar el mineral. Las autoclaves solo se utilizan para materiales de alta ley. No se puede utilizar material que contiene 1% de calcoparita en una autoclave. Sería una pérdida de reacción. Hay que concentrar el mineral por flotación o de otra forma para por lo menos obtener 25%. For instance, under Better result. I heard your talk this morning. Escuché esta charla esta mañana y me impresionó por su propuesta. Es una muy buena idea, pero no sé si realmente se puede aplicar
para una reacción de metales de baja ley. Todavía tenemos para 2 preguntas más, la del señor y no sé qué otra, la señorita. Ahora sí. ¿Cuáles las ventajas y desventajas del proceso de lixiviación de presión comparando con la fundición de concentrados, tanto técnicamente y económicamente? I'm sorry, sir. Eso me preguntan a menudo, la lixiviación a presión versus la convención, y por supuesto depende de la economía del país y también de cómo se va a diseñar la planta. La mayor parte de ingenieros tienen antecedentes en pirometalurgia y en general ellos dicen que es mucho más barato la fundición, pero seguro que se olvidan algunos puntos en sus cálculos. Nunca fui capaz de obtener una imagen clara de estos ingenieros. Dicen que es confidencial y que no les pueden dar esta información, pero creo que la lixiviación de presión tiene un futuro y que ya está siendo utilizada en muchas operaciones. Por ejemplo, la industria del zinc era una operación 100% pirometalúrgica y poco a poco fue hidro y ahora es 100% hidro o como operación metalúrgica desde los 80s. Así que creo que las operaciones de lixiviación a presión tienen gran futuro y ya son aplicados en los concentrados de cobre en Arizona a alta temperatura, 200 grados, y luego otra planta ya entró en operación a 150 para tener sulfuros, y que hasta donde yo sé está operando con éxito. La empresa se llama Phillips Dodge y cambiaron su nombre, ya no me acuerdo el nombre de la empresa, pero es una planta en Arizona y hay una autoclave que está tratando concentrados de calcopirita. Buenas tardes. Usted mencionó que en la biolixiviación era más recomendable utilizar lo que es la pirita aurífera y no la calcopirita, pero generalmente en países latinoamericanos utilizamos pirita o calcopirita para la extracción de cobre. Me gustaría de repente que dé un enfoque mayor en por qué se utiliza este tipo de mineral y de repente qué tipo bacteriano es el utilizado para esta biolixiviación. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Más lento, por favor. Usted mencionó que para la biolixiviación era necesario utilizar la pirita aurífera en vez de la calcopirita, pero generalmente en países latinoamericanos utilizamos lo que es calcopirita o pirita para la extracción de cobre. Me gustaría de repente que dé un mayor enfoque en esto y de repente que nos diga qué tipo bacteriano se utiliza para esta extracción de pirita aurífera. La pregunta sobre pirita y calcopirita. Sí, se ha utilizado la pirita. La lixiviación bacteriana de la pirita se utiliza en gran escala en muchos lugares. Si bien hay algunos problemas con la disposición del ácido generado y el sulfato de fierro, pero sigue siendo económico. Para calcopirita no pasa lo mismo. Como lo mencioné, a las 3 plantas pilotos que fueron instaladas, cada una tenían un par de cientos de millones de dólares, bueno, 20 millones de dólares, ¿ok?
y no funcionaron como se esperaba. Operaron un corto tiempo y luego fueron cerradas y desmanteladas. ¿Ya le respondió, no? Pero realmente el tipo de especie bacteriana que se utiliza para la pirita aurífera igual sigue siendo la bacteria Bacillus, o de repente hay nuevas novedades en esos procesamientos. Sí, la bacteria utilizada para las piritas era diferente que la bacteria utilizada para las calcopiritas. Las de las calcopiritas eran bacterias de alta temperatura que pueden mantener la temperatura, que pueden aguantar hasta 90 grados de temperatura. La idea era acelerar la acción, pero nuevamente, como dije, la solubilidad del oxígeno es muy baja y entonces se necesita el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono era originalmente entregado por aire, pero ahora ya no hay aire, hay oxígeno, así que hay que reducir el dióxido de carbono y traerlo de una planta separada. Así que sí, las bacterias son diferentes. Agradecemos la participación del doctor Habashi. Si hubiera alguna pregunta más, creo que él está muy gustoso de poder atenderlos después en los momentos. Estamos ya avanzados en la hora. Hay una pregunta más. Ya estamos en el tiempo, por favor. Los organizadores me encargan de decirles de que por favor van a tener que ajustarse un poco en el refrigerio, así que para las 2 de la tarde, 2:05, ya tendría que estar nuevamente para continuar, proseguir en la tarde. Muy bien, un aplauso.